En este momento nos tocaría continuar nuestro contenido hablando acerca de las pruebas de sistema o de colaboración. Este tipo de pruebas, como ya habíamos indicado anteriormente, son donde se inicia lo que es las evaluaciones de parte del usuario. Vean que hasta el momento anterior las pruebas unitarias y de integración eran para el desarrollador. En cambio, aquí en las pruebas del sistema, ya lo que queremos es que ese usuario participe para poder ir constatando, validando lo que estamos realizando. Por otra parte, como un elemento importante también, es que este tipo de pruebas permiten la verificación de la comunicación externa del sistema. Igualmente, como ya habíamos mencionado anteriormente también, las pruebas unitarias y de integración evalúan solamente componentes internos del sistema, pero las pruebas de sistema van a evaluar también elementos externos. A diferencia entonces de las pruebas unitarias y de integración, este tipo de pruebas de sistema se realizan es desde el punto de vista del usuario y ya no desde la perspectiva del desarrollador. Por lo tanto, son de caja negra. De allí que las pruebas del sistema sirven para validar que todas las funciones y componentes del software colaboran correctamente, verificando tanto los elementos internos de nuestra aplicación como aquellos de su entorno con los que debe interactuar de alguna forma, es decir, los componentes externos, tales como sistema operativo. Vamos a ver si tengo lápiz, no tengo lápiz de nuevo. Tales como el sistema operativo, correo electrónico, sitios web con los que necesitemos tener conexión, distintas redes sociales, archivos y bases de datos externas. Vean que a veces hay que conectarnos, por ejemplo, con el SUNAT por cuestiones de impuestos, con el banco para transacciones de dinero, con el RENIEC, creo que se llama, para cuestiones de datos, etcétera. También aquí se incluyen elementos de tipo hardware, como por ejemplo dispositivos tales como celulares, tablets y otros que no se encuentran dentro de lo que es la empresa, redes y dispositivos de entrada y salida que podamos nosotros necesitar para poder operar dicho sistema. Estas pruebas deben ejecutarse una vez concluidas las unitarias y de integración. Recuerden que dijimos al principio que las pruebas de confiabilidad se realizan siempre en orden secuencial. Por otra parte, para la generación de casos de prueba de sistema, tan solo se utilizan técnicas de caja negra. Así las vaya a realizar el desarrollador. Realmente es la misma prueba. La prueba alfa y la prueba beta es exactamente la misma. La diferencia en cuanto al nombre va a depender de quién es el que va a ejecutar dicha prueba. Este tipo de pruebas suelen hacerse inicialmente en el entorno del desarrollador, que sería cuando las denominamos pruebas alfa, y seguidamente son llevadas al entorno del cliente, denominándolas en ese punto como pruebas beta, aunque en realidad, como ya les dije, se trata en todo momento de exactamente la misma prueba. Entonces vamos a ver aquí algunas ideas generales acerca de estas pruebas del sistema. Comenzamos por aquí. ¿Qué será lo que evalúan las pruebas del sistema? Evaluarán módulos, funciones o el sistema en sí. Pueden contestar con el número.
Opción 1, el sistema. Opción 2, los módulos. Opción 3, las funciones. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos a través de las pruebas de sistema? ¿Aló? ¿Están allí? ¿Qué profesor? Escuchamos. Sí, ingeniero. Pero no contestan nada. Todavía están medio agarrando todavía, arrancando los motores. Ajá, opción 1 dice por ahí, quiero 3 votos por lo menos, hay bastantes personas. Tengo un voto por la opción 1. ¿Alguien más? Bueno, vamos entonces a continuar. La opción correcta es, así como lo dicen los compañeros que han votado por allí, la opción 1. Las pruebas de sistema evalúan todo el sistema, no una parte de él. Es cuando ya estamos terminando con el proceso de desarrollo. Por otra parte, debemos recordar que ya lo habíamos mencionado, que evalúan tanto a nivel externo como interno. Vean que las pruebas anteriores evaluaban solamente el componente interno, pero en estas pruebas añadimos ese factor externo que puede influir en nuestros resultados. Ahora, ¿cómo es su ejecución? ¿Será dinámica, será estática o será de ambas clases? Voy a tener que llamar por lista porque voluntariamente tenemos un voto por estática. ¿Habrá alguien más que quiera opinar? Un par de votos más, por favor. El 3 cambió su opción a ambas. En este caso, la opción correcta es la opción 1. Recuerden que dijimos al principio que a excepción de las pruebas de integración, todas las demás pruebas de tipo confiabilidad se realizan de manera dinámica. La única excepción es la prueba unitaria, que también puede darse de manera estática. Pero tanto las pruebas de integración como las de sistema y las de aceptación son pruebas de tipo dinámico. Vayan marcando las respuestas por allí, por favor. Continuamos entonces. Ahora, ¿quién ejecuta este tipo de pruebas? Lo ejecutará el desarrollador, opción 1, lo ejecutará el usuario, opción 2, o lo ejecutarán ambos, opción 3. Déjenme dejar aquí separador. Opción 1 tenemos un voto, opción 1 tenemos un voto. Bueno, en este caso, la opción correcta es la opción número 3. Ambos participantes ejecutan este tipo de pruebas. Cuando la hace el desarrollador se llaman pruebas alfa. Cuando la hace el usuario se llaman pruebas beta. ¿Cómo es su ámbito? ¿Será de caja negra, es decir, externo, o será de caja blanca, es decir, interno, o será de ambas? ¿Cómo es el ámbito de este tipo de pruebas? Ambas, profesor, porque participa el desarrollador del usuario.
A pesar de que participan ambos tipos de actores, estas pruebas son de ámbito solamente externo. Aquí el cuadro está mal dibujado, disculpen. El ámbito de estas pruebas es de tipo externo porque ella solamente es una prueba de caja negra. Lo que cambia es quién las va a aplicar. Entonces aquí la opción correcta sería la opción número 1 de caja negra. A pesar de que ambos están involucrados, es una sola prueba, se diseña de una sola forma, pero lo que cambia es quién la está ejecutando. Entonces la opción correcta, por favor, corrijan allí, sería la opción número 1. Son diseñadas para quién, para el desarrollador, para el usuario o para ambos. Este tipo de pruebas son diseñadas para el usuario. Son pruebas de caja negra. Recuerden que las pruebas de caja negra son pruebas a nivel de usuario, a pesar de que ambos lo ejecutan. Imagínenselo con una situación sencilla, que ustedes compren un medicamento para niños y se lo fueran a dar a su hijo. Y antes de dárselo a su niño, ustedes lo prueben. Sigue siendo un medicamento para niños, pero ustedes también lo están probando. Pasa lo mismo con este tipo de evaluaciones. Están diseñadas específicamente para el usuario, pero el desarrollador también las ejecuta. ¿Cómo es su documentación entonces? En este caso, la documentación de las pruebas del sistema pertenece a ambas categorías. Cuando hablamos de las pruebas alfa que las ejecuta el desarrollador, él va a documentar de manera formal. Pero cuando hablamos de las pruebas beta que las ejecuta el usuario, la documentación va a ser informal. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta en este caso es que su documentación sería de ambas clases. ¿Estamos bien con este contenido? Porque veo que no están contestando tan bien como la clase anterior. ¿Podría nuevamente explicar ese prueba de sistema? Bueno, vamos aquí. ¿Por qué es ambos si normalmente si es por usuario debería ser una normal, ¿no? Bueno, ¿Podría vamos aclarar un poquito a eso? la última. Mira, ve. Estamos hablando, lo que pasa es que esta vez no me dieron el lápiz aquí en las herramientas, pero bueno, estamos hablando de las pruebas de sistema a nivel de documentación, ¿sí? Recuerden que planteamos al principio que estas pruebas se realizaban de dos maneras. Vamos a buscarlo, aquí está. Eran ejecutadas por el desarrollador, que las llamamos pruebas alfa, y por el usuario, que las llamamos pruebas beta. En el momento que es el desarrollador quien ejecuta la prueba, él debe hacer una documentación formal. Él debe llevar un registro detallado de las pruebas y evaluaciones que va haciendo. Mientras que en el momento que quien realiza la prueba es el usuario, es decir, las pruebas beta, el usuario no lleva documentación formal de las pruebas, sino que él apenas hace algo de manera informal. Por eso es que aquí decimos que la documentación es de ambas categorías. ¿Entendida la idea? Ok, profesor, ya, gracias.
Recuerden, toda prueba que es ejecutada por el desarrollador debería documentarse de manera formal. Toda prueba que es desarrollada es ejecutada, perdón, por el usuario se documenta normalmente de forma informal porque este no tiene el conocimiento técnico para hacer una documentación formal propiamente dicha, sino que él simplemente expresa sus apreciaciones, sus observaciones acerca de lo sucedido y luego el técnico, el desarrollador, se encarga de resolver al respecto. Pasamos entonces al siguiente tipo de pruebas, que serían las de aceptación o funcionabilidad. El objetivo de este tipo de pruebas es verificar que el desarrollador entendió y construyó lo que el usuario solicitó y realmente necesita. Recordemos que muchas veces lo que queremos o soñamos es diferente de lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, podemos querer una mansión con 100 habitaciones, piscina, jardín del tamaño de un estadio de fútbol en la zona más lujosa de la ciudad. Además, esto va a ser problemático porque aparte de que no vamos a poder utilizar totalmente dicho espacio, es decir, vamos a desperdiciar muchos recursos, nos va a resultar difícil y costoso el limpiar y mantener tal tipo de vivienda, desperdiciándose entonces y generándonos muchísimos dolores de cabeza. Cuando en En realidad, lo que necesitamos puede ser un apartamento bonito con 3 habitaciones en una buena zona de la ciudad, con una relación costo-valor más equilibrada. Entonces vean que es muy diferente la realidad de la fantasía y es algo que nosotros debemos buscar en todo momento equilibrar adecuadamente para evitarnos muchos dolores de cabeza, sobre todo cuando estamos haciendo referencia a lo que es el desarrollo de software. Asimismo, el cliente puede querer un software demasiado grande o complejo que le resulte extremadamente costoso, siendo nuestro deber hacerle entender desde el principio mismo del proceso de desarrollo de software el alcance real que va a tener su proyecto, siempre pensando en alcanzar la mayor calidad posible. Entonces vean que aquí lo importante es lograr equilibrar entre las necesidades del cliente y lo que realmente vamos a construir. No debiendo en primer lugar exagerar, proponiéndonos metas inalcanzables que terminen llevándonos al fracaso, pero tampoco debemos ser tan mediocres y simplistas que terminemos no satisfaciendo las necesidades reales del cliente. Como siempre se ha dicho, ningún extremo es bueno, ni tan complejo que sea imposible de lograr, ni tan simple que resulte inútil. Por aquí entonces otro aspecto que hay que recordar, que ya creo que ustedes están claros en cuanto a esto, es la diferencia que existe entre cliente y usuario. Recordemos que no es obligatorio que el cliente sea quien utilice el sistema intensivamente. Dicha labor será generalmente responsabilidad del usuario, por lo que resulta necesario antes de la liberación del software en el ambiente productivo que también sea validado por ese usuario final. Entonces vean que el cliente es el dueño del sistema, la persona que paga por nuestros servicios. El usuario es el operador del sistema,
es decir, la persona encargada de utilizar dicho servicio, dicho sistema de manera intensiva. Vamos entonces a revisar nuevamente los conceptos. Las pruebas de aceptación, ¿qué será lo que evalúan? Evaluarán el sistema, los módulos o las funciones. No se copien de lo que dicen los demás nada más que por participar. Piensen bien en su respuesta. Ujú. Ajá, bueno, suficientes votos ya. Veo que hay bastantes dudas al respecto. Vea lo siguiente. Al igual que las pruebas de sistema, las pruebas de aceptación van a evaluar el sistema completo. Recuerden que la función de este tipo de pruebas es validar que hemos culminado nuestro trabajo, que hemos cumplido con nuestro contrato de desarrollo de software. Por lo tanto, es necesario validar o verificar a través de ella el funcionamiento del sistema completo, no de un módulo independiente ni de una función. ¿Cómo es su ejecución? ¿Dinámica, estática o ambas? Déjenme marcar aquí. Ahí está, para que puedan votar. Ya, pueden votar. ¿Cómo es la ejecución de las pruebas de aceptación? Ya deberían saberlo por lo que hablamos la vez pasada o en la prueba pasada, pues. La ejecución de este tipo de pruebas siempre va a ser de tipo dinámica. Nosotros no podemos poner al usuario a estar revisando documentos, diagramas, etcétera, para probar el sistema, porque esto sería bastante inútil. ¿Por quién son ejecutadas las pruebas de aceptación? Me ponen aquí el separador. Ya. Un 1, un 2, un voto más por lo menos. 1, 2, 3. Se están votando cada uno por uno. Bueno, en este caso podemos decir nosotros que las pruebas de aceptación van a ser ejecutadas por el usuario. El usuario es quien debe validar ese sistema, es quien debe aceptar que hemos culminado con nuestro proceso de desarrollo. Realmente podríamos decir que estas son unas pruebas bastante informales, bastante... El usuario prueba como él quiera para ver si su sistema cumple realmente con lo que él necesita. Ahora, ¿cómo es el ámbito de este tipo de pruebas? ¿Serán de caja negra, serán de caja blanca o ambos? Ujú. Un solo voto, no, por favor, un poquito más, porque, ajá, muy bien, ya, ahí tenemos suficientes votos ya. Bueno, veo que aquí por lo menos sí están claros. El ámbito de las pruebas de aceptación, como son pruebas de usuario, es de caja negra. Ya sabemos entonces, sin necesidad de preguntar, que este tipo de pruebas están diseñadas para el usuario.
¿Cómo será entonces la documentación de las pruebas de aceptación? ¿Será formal, será informal o será ambas? ¿Un voto más? Bueno, recuerden que las pruebas de aceptación son ejecutadas por el usuario. Por lo tanto, su documentación va a ser de tipo informal. El usuario cuando prueba el sistema no va a generar todo un documento con los detalles de lo que él hizo, los errores, todo el registro de información que debería llevar el desarrollador, sino que como les dije antes, él simplemente se limita a informar al desarrollador acerca de su percepción de lo sucedido, de lo que él pudo observar, y esto se hace de manera informal. Luego el desarrollador se encarga de lo que es el proceso necesario para convertir o para repetir esa prueba y obtener la información o los datos formales que él necesita. ¿Estamos claros con las pruebas de aceptación? Ok. Bueno, esperemos que sí. De todas maneras, si es posible, al final cuando terminemos con todos los contenidos, hacemos un resumen general de todo lo que es la unidad 4. Esta vez creo que sí nos da tiempo porque estamos, inclusive podría decir que un tanto adelantados. Bueno, vamos a seguir aquí. Lo siguiente que tenemos nosotros aquí sería un esquema que nos va a indicar los diferentes tipos de pruebas que evalúan y hacia quién están enfocadas. Fíjense que las pruebas se inician siempre desde el nivel más bajo, es decir, aquí a nivel de código, estando orientadas al desarrollador, y a medida que vamos avanzando, pruebas unitarias y pruebas de integración son para el desarrollador. Pruebas de sistema son ya para el cliente, igual que las de aceptación. Entonces, a medida que vamos avanzando, nuestro enfoque debe ir cambiando para orientar las pruebas cada vez más hacia el usuario. Con lo cual, pasaremos también de un ámbito solamente de tipo interno a otro meramente externo, vinculado con lo que es el sistema. Fíjense aquí que en este diagrama tenemos ese contenido. Cuando nosotros empezamos a probar el sistema, realizamos a nivel de código, a nivel de diagramas, de elementos que son para el desarrollador. Las pruebas unitarias validan los diferentes componentes del sistema y las de integración, la comunicación entre ellos. Estos dos primeros elementos son de tipo interno. Luego, cuando pasamos a las pruebas de sistema, a pesar de que el desarrollador también las ejecuta, no son pruebas que sean diseñadas para él, sino que más bien son diseñadas para que el cliente sea quien las realice. Allí evaluamos entonces funcionalidades y requerimientos que son vistos desde un enfoque externo. Otro elemento aquí que también debemos hablar sería de las pruebas de regresión. Estas consisten en la repetición selectiva de evaluaciones previamente realizadas. Esto con el fin de detectar fallos introducidos durante la modificación de algún componente del sistema. Fíjense que nosotros podemos imaginarlos de la siguiente manera. Comenzamos aquí donde dice sistema. Evaluamos nuestra aplicación mediante cierto tipo de prueba.
Una vez que hacemos esto, logramos identificar, detectar que hay algún problema. Ese problema se va a referir a cierto error, el cual debemos solucionar. Una vez solucionada esa falla, hacemos la prueba de regresión, es decir, repetimos las pruebas ya realizadas. Volvemos a evaluar el sistema. Entonces, fíjense aquí que lo que estamos haciendo es como un ciclo, donde lo que queremos es prevenir que no... Ajá. Lo que queremos aquí es prevenir que las correcciones o la solución que estamos realizando no haya perjudicado de alguna manera al sistema o a sus componentes que están asociados a ella. Ujú. Por otra parte, aquí tenemos lo que queremos nosotros lograr a través de las pruebas de regresión. En primer lugar, que los cambios que hayamos realizado para solucionar algún problema no hayan originado efectos adversos no intencionados en el módulo modificado. En segundo lugar, que no hayan sido que las modificaciones realizadas no hayan afectado negativamente otros componentes relacionados. En tercer lugar, que se continúen cumpliendo los requerimientos especificados previamente. Aquí tenemos entonces que cuando nosotros realizamos las pruebas de regresión, en primer lugar tenemos que evaluar íntegramente los módulos que se hayan modificado. Por otra parte, hay que decidir cuáles van a ser las pruebas que efectuaremos a los módulos que, aunque no hayan cambiado, puedan haber sido afectados por las modificaciones realizadas. Este tipo de pruebas debe realizarse tanto durante el desarrollo de software, cada vez que se produzca algún cambio, o también durante lo que es la fase de mantenimiento. Recuerden, cada vez que nosotros hacemos una modificación, un cambio del sistema, debemos estar pendientes de reevaluarlo para asegurarnos de que no haya habido ningún efecto negativo inesperado no intencionado debido a los cambios que hemos realizado. Tenemos también aquí otros tipos de pruebas que serían las estadísticas y de defectos. En este caso, las pruebas estadísticas se usan mayormente para lo que es el análisis de requerimientos no funcionales, como por ejemplo el rendimiento, la fiabilidad, etcétera, ya que permiten, mediante diversas técnicas estadísticas, pues, aproximar los elementos cualitativos del sistema a valores cuantitativos que sirvan para lo que es su evaluación. Por ejemplo, a través del uso de promedios, frecuencias y otros valores similares. Luego tendríamos las pruebas de defectos. Estas se usan mayormente para lo que es el análisis de requerimientos funcionales, como por ejemplo los diversos módulos y tareas que debe realizar el sistema, las cuales van a permitir, mediante el uso de diversas técnicas de tipo dinámico, verificar el cumplimiento de los mismos. Recordemos que la prueba exhaustiva
del software es impracticable. Esto quiere decir que no se pueden probar todas las posibilidades de su funcionamiento, generalmente ni siquiera en programas sencillos. Deben tener en cuenta, usted dice, no, pero sí se puede, profesor, que nosotros hacemos una aplicación, pero es que ese tipo de aplicaciones que hacemos nosotros en clase realmente no se debería poder considerar como un programa, podría ser un módulo o una función. Un programa es un conjunto integral conformado por muchos elementos diferentes que van a permitir el cumplimiento completo de ciertas tareas y actividades. Un programa es mucho más complejo que lo que hacemos nosotros en cualquier curso de programación. Nosotros lo que hacemos son uno u otro componente para tratar de ir aprendiendo un poco acerca de cómo se generan los mismos. Pero una aplicación, un programa puede tener miles o millones de líneas. Y siempre va a darse el caso de que alguna de ellas puede escapárselos cuando estemos haciendo la evaluación correspondiente. En segundo lugar, hay que también ser conscientes de que no existe un software 100% libre de errores. Las aplicaciones son hechas por seres humanos y las personas no son perfectas. Por lo tanto, sus creaciones nunca podrán alcanzar la total perfección. Puede que sean óptimas para el momento, que sean adecuadas, pero recuerden que siempre va a haber la posibilidad de que surja algún error o evento inesperado que nos genere un problema, ya sea debido a la necesidad de una actualización por cambios del entorno, de las necesidades y requerimientos, o bien sea por algún detalle que no nos hayamos percatado durante su construcción. Pero nuevamente les digo, no hay software 100% libre de errores. Por ello, es necesario planificar y diseñar las pruebas para poder detectar el máximo número y variedad de defectos con el mínimo consumo de tiempo y esfuerzo. Ese sería el objetivo principal que deberíamos tener a la hora de preparar nuestros casos de prueba. Aquí tenemos entonces algunas recomendaciones para lo que es la realización de pruebas exitosas. Vamos a empezar por aquí. Aguilar, por favor, ¿podría leer esta pantalla? Aguilar, Yulixa, Profesor, buenas noches. buenas noches. Recomendaciones para realizar unas pruebas exitosas. Cada caso de prueba debe definir el resultado de salida esperado que se comparará con el realmente obtenido. El programador debe evitar probar sus propios programas, ya que desea consistente y inconsistentemente demostrar que funcionan sin problemas. Muy bien, gracias. Entonces vean estas dos primeras recomendaciones. Nosotros cuando vamos a generar un caso de prueba, debemos saber cuál es el resultado que esperamos obtener. Porque de otra manera, ¿cómo hacemos la comparación? ¿Cómo realmente determinamos si esa prueba, si ese elemento fue exitoso o no? En segundo lugar, es recomendable que el programador no sea quien realice las pruebas. Porque si ustedes están diseñando un programa y lo van a probar también, ustedes inconscientemente van a querer que o van a considerar que ese programa está bien. Y como ustedes conocen todo su funcionamiento, es muy probable que terminen no teniendo errores, pasando por alto ciertos problemitas que podría detectar un usuario externo. A ver, Alejandro Castro, Sí, profesor, buenas noches. buenas noches. Recomendaciones para realizar unas pruebas exitosas. Se debe inspeccionar a conciencia el resultado de cada prueba. Así, poder descubrir posibles síntomas de defectos.
Al generar casos de prueba, se deben incluir tanto datos de entrada válidos y esperados como no válidos e inesperados. Muy bien, gracias. Entonces, aquí estas dos recomendaciones. La primera nos dice que no es simplemente limitarnos a pensar, ¿pasó la prueba o no la pasó? Hay que ver los detalles, porque a veces, aunque el sistema no pase la prueba o el que el sistema sí la pase, pueden haber ciertos problemitas que se podrían detectar, vamos a decirlo, tipo warnings, que aunque el programa continúa funcionando, siguen estando allí presentes. Los casos de prueba, generalmente muchos testers se limitan a lo que son entradas válidas, entradas esperadas, pero también hay que utilizar valores inválidos o inesperados para poder garantizar, verificar correctamente las entradas. Imagínense que ustedes hacen un sistema y ustedes es para colocar una temperatura y ustedes lo pararon solamente con valores numéricos positivos del 1 al 100, del 0 al 100, y todo le funciona correctamente, pero porque ese es su rango de trabajo. Pero llega el usuario cuando le toca probar, lo primero que hace es que escribe mal y en vez de colocar un 0 coloca una O y se le presenta todo un desastre de error porque no validaron correcto, no pensaron en esa situación, o coloca un valor negativo o un valor que esté fuera del rango, un carácter especial, cualquier. Vean que lo más normal es que el usuario cometa cualquier tipo de barbaridad cuando estamos realizando las pruebas de software, y nosotros deberíamos ser tan predecibles que poder adelantarnos a lo que podría suceder para ir generando manejadores de error adecuados. Aliaga. Hola, profe, disculpe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, por favor leer lo que está en pantalla. Ok, un minutito, profesor. Vale un poquito el volumen porque está dando eco. Recomendaciones para realizar unas pruebas exitosas. Las pruebas deben centrarse en dos objetivos. Es habitual, es habitual olvidar el segundo. Probar si el software no hace lo que debe hacer. Probar si el software hace lo que debe hacer, es decir, si provoca efectos secundarios adversos. Muy bien, entonces este es un concepto bastante sencillo. Normalmente cuando nosotros estamos haciendo una prueba, debemos estar pendientes de estos dos tipos de situaciones. Cuando hablamos de si el software no hace lo que debe hacer, estamos hablando de omisiones. Es decir, tenemos un requerimiento, una función, un elemento que aunque debería estar presente, fue ignorado, no fue implementado. A eso se refiere que el software no haga lo que debe hacer. Cuando decimos que si el software hace lo que no debe hacer, estamos hablando de errores. Tenemos la función, pero con las entradas correctas, la salida no es la adecuada. Vean que también dice aquí que debemos evitar los casos desechables, es decir, aquellos no documentados ni diseñados con cuidado, ya que normalmente suele ser necesario probar muchas veces el software y por lo tanto hay que tener en claro qué funciona y qué no. Esto lo que implica simple y sencillamente es que debemos esforzarnos en hacer buenos casos de prueba, porque esto va a redundar a lo largo en un mejor proceso de prueba y va a ahorrarnos bastante trabajo y bastantes complicaciones. No deben hacerse planes de prueba suponiendo que prácticamente no hay defectos en el programa y por lo tanto dejando pocos recursos para las pruebas, ya que siempre hay defectos. Esto es similar a lo anterior, o hacemos las cosas bien o no las hacemos. Aquí tendríamos lo que es la definición de un caso de prueba.
Fíjense que decimos que un caso de prueba no es otra cosa sino un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados, que es desarrollado para evaluar algún objeto en particular. Esta sería una definición sencilla de que es un caso de prueba, un documento donde nosotros planificamos qué es lo que vamos a probar, cómo lo vamos a probar, cuándo, quién, etcétera. Eso sería un caso de prueba. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? Profesor, buenas noches, una consulta. Ajá. Sí, teniendo en cuenta pues de que cliente y usuario muchas veces no pueden ser la misma persona, ¿no? Entonces el usuario es quien va pues a estar pendiente de las pruebas, ¿no? Del sistema, y las demás pruebas que se han mencionado, Ujú. ¿no? ¿Qué pasaría si en el transcurso del proceso ese usuario por X motivo deja de estar y es cambiado por otro usuario, No, ¿no? no sería problema realmente, porque imagínense esto, en una empresa donde tengan que utilizar esa aplicación 100 personas, el cliente no va a mandar los 100 para que vayan a encargarse de las pruebas. Mandará dos, mandará tres personas. Resulta ser que mandó al señor Castro, al señor Aliaga y al señor Díaz. Pero el primer día trabajaron ellos apoyando en la parte de pruebas. El segundo día trabajaron normalmente. El tercer día el señor Aliaga se enfermó y no pudo ir. Como necesitan tres personas, decidieron mandar a otro, el señor Astete. Entonces siguen teniendo la cantidad de personas para que hagan. Recuérdate que el software no está hecho para que lo utilicen personas específicas, sino para cumplir con funciones específicas. Debería trabajar correctamente sin importar quién fuera el usuario que esté ejecutando la prueba. Más bien lo ideal es eso, que por ejemplo cada vez que se fueran a hacer pruebas, se fuera rotando el personal que va a estar encargado de ello, que en cierto momento lo hace el señor Aliaga con el señor Arsenio y el señor Castro, en otro momento mandan al que esté desocupado, pues. Uno, para no entorpecer las actividades normales de la empresa. Y dos, para tener mayor variedad en cuanto a esas evaluaciones. Porque a lo mejor el error que no cometió el señor Aliaga lo comete el señor Astete o lo comete el señor Barcelata. Entonces nosotros en ese caso de las pruebas, mientras más variedad de usuarios nosotros tengamos, es mejor. Vean que es como en la tesis. En la tesis se les pide a ustedes que tienen que levantar una muestra y generalmente es una muestra aleatoria simple, donde no importa quién sea la persona que ustedes tomen de la muestra, mientras que pertenezca a la población. Aquí sucede exactamente lo mismo. Ustedes no necesitan el estar preocupados por quién fue que se encargó de realizar esa prueba. Ustedes lo que necesitan es que alguien autorizado por ese cliente, que es el que le está pagando, se encargue de evaluar el sistema, alguien que conozca el proceso, alguien que sea confiable, etcétera. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de este punto? Bueno, si no hay más dudas, vamos a tomar un breve descanso mientras que preparamos para pasar al siguiente punto. 5 minutos de descanso, ya volvemos. Tómese su cafecito, muchachos, que los veo dormidos. Ya en cuanto volvamos paso a la lista.